Atención Perú, como comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, me dirijo hoy a la nación entera para anunciar uno de los golpes más técnicamente complejos y estratégicamente significativos que hemos ejecutado en lo que va de este año. No desarticulamos hoy una banda de ladrones, no capturamos hoy a extorsionadores que enviaban mensajes de amenaza desde sus celulares personales. Lo que desarticulamos hoy es algo más profundo, más peligroso y más revelador de hasta dónde ha llegado la sofisticación del crimen organizado en nuestro país. Desarticulamos su sistema nervioso, su columna vertebral de comunicaciones, la infraestructura que les permitía coordinarse, alertarse, escapar y seguir operando mientras nosotros los buscábamos. Porque esta organización no usaba WhatsApp, no usaba llamadas telefónicas convencionales que pueden ser rastreadas, no usaba radios de ferretería que cualquiera puede sintonizar. Habían construido con técnicos especializados, con equipos de transmisión de alto nivel, con antenas instaladas en azoteas de inmuebles, en distintos puntos de la ciudad, su propia red privada de comunicación. Una red que no pasaba por ningún operador de telecomunicaciones registrado, una red que no tenía número de abonado, no tenía factura, no tenía registro en ninguna base de datos oficial, una red que existía en paralelo a todo el sistema de comunicaciones legal del país, invisible, encriptada y al servicio exclusivo del crimen organizado. Hoy esa red ya no transmite nada. Sus repetidores están incautados, sus técnicos están detenidos y los grupos criminales que dependían de ella para coordinar sus operaciones se quedaron de golpe en silencio. Permítanme explicarles cómo funciona este tipo de infraestructura clandestina, porque entenderla es fundamental para comprender por qué este operativo es cualitativamente diferente a una detención ordinaria. Cuando hablamos de comunicaciones criminales convencionales, hablamos de delincuentes que usan teléfonos celulares, que cambian de número frecuentemente, que usan aplicaciones de mensajería con cifrado de extremo a extremo, que destruyen sus dispositivos cuando sienten que están siendo monitoreados. Esas tácticas les dan cierto nivel de protección, pero tienen límites. Todo teléfono celular, incluso el más barato, se comunica a través de torres de las operadoras. Esas torres registran metadatos. Los dispositivos tienen identificadores únicos. Las aplicaciones, por más encriptadas que sean, dejan rastros en los servidores y en los patrones de uso que los investigadores expertos pueden analizar. Esta red había decidido eliminar esos límites completamente. En lugar de depender de la infraestructura de las operadoras, habían construido la suya propia. El principio es técnicamente similar al de cualquier red de radio privada, como las que usan empresas de seguridad, operaciones mineras o servicios de emergencia. Pero la implementación era de un nivel de sofisticación que no habíamos visto antes en este tipo de investigación en el Perú. Antenas instaladas estratégicamente en azoteas de inmuebles en distintos distritos, seleccionados por su altura y su cobertura geográfica. Repetidores que amplificaban la señal y extendían el alcance de la red a zonas que una sola antena no podría cubrir. Equipos de transmisión con capacidad de encriptación que impedían que la señal, incluso si era detectada en el espectro radioeléctrico, pudiera ser descifrada sin las claves específicas del sistema. Y radios terminales, los dispositivos que los operadores de las bandas criminales usaban en el terreno, diseñados para funcionar exclusivamente dentro de esa red privada y que para cualquier escáner convencional aparecían simplemente como ruido de fondo. ¿Qué tipo de crimen estaba siendo servido por esta infraestructura? La investigación reveló que la red brindaba soporte de comunicaciones al menos 3 tipos distintos de actividad delictiva. Primero, operaciones de extorsión. Los cobradores que se desplazaban para recoger cupos, los coordinadores que decidían escalar las amenazas cuando una víctima no pagaba, los ejecutores que llegaban a intimidar, todos se comunicaban a través de esta red sin dejar el rastro que habrían dejado en cualquier teléfono convencional. Segundo, operaciones de narcotráfico urbano. Los puntos de
de venta, los distribuidores intermedios y los proveedores de cargamentos coordinaban entregas, alertaban sobre presencia policial en determinadas zonas y confirmaban transacciones a través del sistema. Y tercero, y esto es lo más grave, la red funcionaba como sistema de alerta temprana contra operativos policiales. Había personas posicionadas como vigías en distintos puntos de la ciudad cuyo trabajo era reportar en tiempo real cualquier movimiento de patrullas, de vehículos no identificados o de personal uniformado que pudiera indicar una intervención inminente. Esas alertas viajaban por la red privada en segundos, llegaban a los operadores de las bandas con suficiente anticipación para que dispersaran personal, ocultaran evidencia y abandonaran puntos de operación antes de que llegáramos. Eso significa que esta infraestructura no era un lujo operativo para el crimen organizado, era una ventaja táctica real que había dificultado operativos en el pasado. Hay intervenciones que no produjeron los resultados esperados porque cuando llegamos los objetivos ya no estaban. Hay puntos de venta que parecían activos según nuestra inteligencia, pero que cuando intervenimos estaban vacíos. Hay coordinadores que evitaron ser capturados en situaciones donde deberían haber sido neutralizados. No podemos afirmar con certeza cuántos de esos casos específicos se explican por esta red de comunicación clandestina, pero podemos afirmar que el sistema estaba diseñado y funcionaba exactamente para producir esos resultados. Y con el desmantelamiento de hoy, esa ventaja desaparece. ¿Cómo llegamos hasta ellos? Esta fue probablemente la investigación técnicamente más compleja que nuestra División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, la DIVINDAT, ha ejecutado hasta la fecha. Todo comenzó con una anomalía en el espectro radioeléctrico que nuestros equipos de monitoreo detectaron hace varios meses. Una señal que no correspondía a ningún operador registrado, que aparecía y desaparecía en patrones que no eran aleatorios, sino que seguían una lógica de horarios y frecuencias rotativas, como si alguien estuviera administrando activamente el espectro para dificultar su rastreo. Esa señal era intermitente y débil en cualquier punto individual, pero nuestros analistas de espectro la detectaron en múltiples zonas de la ciudad y empezaron a preguntarse si lo que estaban viendo era una red distribuida de baja potencia en lugar de un único emisor de alta potencia. Esa hipótesis cambió completamente el enfoque de la investigación. En lugar de buscar una fuente única, empezamos a mapear los puntos donde la señal era detectable y a triangular las posibles ubicaciones de los nodos de la red. Ese proceso tomó semanas, requirió equipos de monitoreo desplegados en distintos puntos de la ciudad, análisis de patrones temporales y de frecuencia y correlación con información de inteligencia territorial sobre zonas de actividad criminal conocida. Poco a poco el mapa fue tomando forma. Identificamos la ubicación probable de varios repetidores. Identificamos inmuebles cuyas azoteas correspondían geográficamente con los picos de señal que habíamos mapeado e iniciamos el trabajo de vigilancia convencional sobre esos inmuebles para confirmar actividad humana vinculada a la infraestructura técnica que habíamos detectado de manera electrónica. Paralelamente, la información de inteligencia humana comenzó a fluir. Personas dentro de comunidades afectadas por las bandas que usaban esta red, que habían notado la presencia de antenas inusuales en azoteas de determinados edificios, que habían visto a personas con equipos técnicos acceder a esas azoteas en horarios nocturnos, que habían escuchado referencias a un sistema de comunicación especial que la policía no puede escuchar. Esa información, combinada con el mapeo técnico del espectro, nos dio la confirmación que necesitábamos para llevar el caso al Ministerio Público y obtener las órdenes de intervención. La coordinación del operativo de hoy fue extraordinariamente delicada, precisamente porque el objetivo era la red de comunicaciones en sí misma, no solo los individuos. Necesitábamos intervenir
todos los nodos simultáneamente, porque si uno solo de los repetidores quedaba operativo durante la intervención, podía transmitir alertas a los usuarios de la red y permitirles escapar o destruir evidencia. Cada equipo de intervención tenía un objetivo específico y una ventana de tiempo exacta, y la coordinación se ejecutó con una precisión que honestamente es motivo de orgullo institucional para la PNP. Cuando los equipos ingresaron a los inmuebles, lo que encontraron confirmó y en algunos aspectos superó las expectativas de la investigación. Los equipos de transmisión incautados son de calidad y sofisticación que no corresponde a improvisación técnica. Hay componentes importados, algunos con especificaciones que están reguladas en varios países precisamente porque tienen aplicaciones de uso dual entre comunicaciones civiles y militares. Los repetidores habían sido configurados con software específico para la red privada, con parámetros de encriptación y de gestión de frecuencias que demuestran conocimiento técnico avanzado en telecomunicaciones. Las radios terminales incautadas, las que usaban los operadores de las bandas en el terreno, están emparejadas criptográficamente con la infraestructura central de manera que no pueden ser usadas en ninguna otra red. Son dispositivos construidos exclusivamente para este sistema. Los técnicos especializados detenidos tienen formación real en telecomunicaciones. Algunos tienen antecedentes en el sector formal de las comunicaciones, lo que explica cómo adquirieron el conocimiento para construir y operar un sistema de esta complejidad. Eso es algo que subrayo deliberadamente porque es parte de un patrón que hemos observado en el crimen organizado moderno. El reclutamiento activo de personas con formación técnica y profesional, no solo de individuos con antecedentes de violencia callejera. El crimen organizado busca ingenieros, técnicos, contadores, abogados, personas con habilidades específicas que les permitan operar con mayor sofisticación. Y cuando esas personas deciden vender sus habilidades al crimen, el resultado es exactamente lo que encontramos hoy, una infraestructura que no construye cualquiera. Los operadores logísticos detenidos son los que gestionaban los accesos a los inmuebles donde estaban instalados los nodos, coordinaban el mantenimiento del sistema y gestionaban la incorporación de nuevos usuarios a la red. Y los enlaces territoriales detenidos son los que conectaban la infraestructura técnica con las bandas criminales en el terreno, distribuyendo los dispositivos terminales y garantizando que los usuarios de la red supieran cómo operarla sin comprometer su seguridad. El dinero en efectivo incautado representa los pagos recibidos por los servicios de comunicación prestados a las distintas bandas, porque esta red no era un servicio gratuito de solidaridad criminal, era un negocio. Las bandas pagaban por acceso, pagaban por los dispositivos, pagaban por el mantenimiento del sistema y esos pagos se hacían en efectivo, en montos que la documentación incautada revela como sustanciales. Lo que significa que esta organización era en sí misma una empresa de telecomunicaciones ilícita con clientes, tarifas y estructura de costos. Ahora quiero hablar de lo que este operativo significa más allá de las detenciones y las incautaciones de hoy, porque hay una implicación estratégica que trasciende este caso específico y que define la dirección en la que estamos llevando la lucha contra el crimen organizado en el Perú. Durante años, la respuesta policial al crimen ha sido fundamentalmente reactiva. Ocurre un delito, lo investigamos, detenemos a los responsables. Ese enfoque es necesario y continuará, pero no es suficiente frente a organizaciones que han alcanzado el nivel de sofisticación que evidencia esta red de comunicaciones. Lo que estamos construyendo en la PNP, y este operativo es una demostración concreta de ello, es una capacidad de inteligencia técnica que puede anticipar y desmantelar la infraestructura del crimen antes de que produzca sus daños más graves. Detectar una señal anómala en el espectro radioeléctrico meses antes de poder vincularla a una organización criminal específica y convertir esa detección en un operativo que desmantela la columna vertebral de comunicaciones de múltiples bandas criminales simultáneamente, eso es inteligencia proactiva. Eso es trabajar contra el crimen en el nivel de su infraestructura, no solo en el nivel de sus manifestaciones violentas.
y tiene implicaciones concretas para las investigaciones que vendrán. Porque cuando el crimen organizado pierde su sistema de comunicaciones seguro, queda expuesto. Los grupos que dependían de esta red tienen que volver a usar canales convencionales que sí son rastreables. Tienen que reorganizarse, restablecer protocolos de comunicación, reconstruir la confianza entre sus miembros en un momento de vulnerabilidad. Ese proceso de reorganización genera ruido, genera errores, genera oportunidades para nuestra inteligencia. El silencio que esta red privada impuso sobre sus operaciones termina hoy. Y en ese silencio roto vamos a escuchar cosas que antes no podíamos escuchar. Quiero dirigirme a los propietarios de inmuebles cuyos techos fueron utilizados para instalar esta infraestructura sin su conocimiento o con su consentimiento. A los que no sabían, entendemos que en algunos casos los nodos fueron instalados de manera subrepticia, aprovechando el acceso a azoteas en edificios con múltiples propietarios o en momentos de desatención. Si usted descubre que hay equipos de telecomunicaciones no autorizados en su propiedad, repórtelo inmediatamente. No los toque, no los retire, llame a la PNP. Esos equipos pueden ser evidencia valiosa. A los que sí sabían y cobraron por permitir la instalación están siendo investigados. El consentimiento consciente para instalar infraestructura criminal en su propiedad es complicidad, y esa complicidad tiene consecuencias penales. A los técnicos y profesionales de telecomunicaciones que en algún momento han sido contactados para participar en proyectos que presentaban características inusuales, que no tenían documentación formal, que implicaban instalaciones en ubicaciones poco convencionales sin permisos visibles, que pagaban en efectivo sin contrato. Si reconocen en esa descripción algo que han visto o que les han propuesto, tienen un canal de denuncia confidencial disponible. Su conocimiento técnico puede ser extraordinariamente valioso para identificar otras infraestructuras similares que aún no hemos detectado, y la confidencialidad de su identidad está garantizada. Y a los grupos criminales que usaban esta red y que ahora están operando sin ella, les digo lo que siempre les digo, porque siempre es verdad. El siguiente paso no es que se reorganicen, el siguiente paso es que mientras intentan reorganizarse, nosotros seguimos. Los análisis de los equipos incautados hoy nos van a dar información sobre los usuarios de la red, sobre las frecuencias de comunicación, sobre los patrones de uso que revelan zonas de operación, horarios de actividad, jerarquías de comunicación. Cada pieza de esa información alimenta investigaciones que ya están en marcha y otras que comenzarán en las próximas horas. El silencio que hoy les imponemos no es solo táctico, es el inicio de un proceso de desmantelamiento que va a continuar hasta cada eslabón de cada cadena que esta infraestructura servía. Porque el crimen organizado puede construir redes, puede contratar técnicos, puede instalar antenas, puede encriptar señales, pero no puede esconderse de una institución que ha decidido encontrarlo en todos los niveles donde opera, en la calle, en la azotea, en el espectro radioeléctrico y en cada bit de información que sus propios equipos almacenaron sin saber que algún día estarían en nuestras manos. La red está caída y nosotros seguimos de pie. ¡Viva la PNP desmantelando la infraestructura tecnológica del crimen organizado! Justicia contra los que construyen redes para proteger la impunidad. Perú con inteligencia técnica al servicio de la seguridad ciudadana.